Si tras haber dado un aviso previo, unos padres, tras la desobediencia de su hijo al pedirle que recoja su ropa, le dicen a su hijo: Luisito, como no has recogido tu ropa, te quedarás en el baño hasta que te diga que puedes salir. Están aplicando la técnica llamada 1. Coste de respuesta. 2. Saciación. 3. Reforzamiento negativo. 4. Tiempo fuera. Y 5. Sobrecorrección. La respuesta es la 4. Tiempo fuera. La descripción sugiere al tiempo fuera, suponiendo que el niño no recoge porque se entretiene con juguetes o cosas que resultan reforzantes. Se le retira de esa situación y resulta reforzante y se le mantiene un tiempo fuera del acceso a esos refuerzos. Y describe un caso que aparece prácticamente igual en el libro de Olivares, o explicando los pasos del tiempo fuera. Paso 1. Se ordena al niño que recoja su ropa. Paso 2. Si no obedece, se le da un aviso. Si no recoges tu ropa, te irás al tiempo fuera. Paso 3. Si el niño continúa sin obedecer, se le conduce al cuarto de baño, desprovisto de todos los elementos peligrosos, sin verbalizaciones y de forma tranquila se le sitúa allí y se le dice: no has recogido tu ropa, por eso te quedarás en tiempo fuera hasta que te diga que puedes salir. Paso 4. Se tienen que ignorar los gritos y lloros. Paso 5. Después de 5 minutos al niño se le saca del cuarto de baño. Paso 6. Se repite la orden original. Paso 7. Si obedece, se elogia por ello, y si no cumple la orden, se repite de nuevo los 1 a 6, los pasos de 1 a 6. Pero el tiempo fuera tiene como objetivo eliminar una conducta considerada inadecuada. Por lo tanto, no tiene sentido aplicarlo a la ausencia de una conducta correspondiente. No ha recogido la ropa. Se utiliza para reducir conductas como rabietas, peleas, no para desarrollar un hábito adecuado. ¿Cuál es la opción correcta respecto al procedimiento de sobrecorrección aplicado en la infancia? 1. Contiene un elemento educativo. 2. Sus efectos son muy lentos. 3. Sus efectos son poco duraderos. 4. Se identifica con una economía de citas. Y 5. Requiere muy poco tiempo para su aplicación. La respuesta es la 1. Contiene un elemento educativo. Méndez y Ohl señalan en las características de la sobrecorrección. La sobrecorrección tiene delimitación e implica la administración contingente de consecuencias aversivas que relacionan con el acto inapropiado al que siguen. Objetivo: reducir o eliminar la probabilidad de emisión de una conducta. Procedimiento: a través de 2 operaciones, restituir o reparar los efectos de la conducta inadecuada. Recoge la colilla y ha tirado al suelo. Práctica positiva o repetición de la conducta apropiada. Recoge y deposita en los ceniceros todas las colillas del pasillo. Duración de su efecto: larga. Aplicación: conductas agresivas, autoestimulatorias, enuresis, etc. Ese procedimiento tiene ventajas y limitaciones. Tiene como ventajas: reduce las desventajas del activo. Proporciona un modelo positivo y constructivo a los que observan. Contiene un elemento educativo y posee efectos rápidos y duraderos. Y limitaciones: requiere empleo de tiempo en su aplicación. El personal ha de estar preparado para soportar reacciones oposicionistas. Y se precisa capacidad creativa para encontrar conductas adecuadas para practicar. Entre estas técnicas reductoras aplicables en la infancia, ¿cuál reduce las desventajas
del activo. 1. Tiempo fuera. 2. Extinción. 3. Reforzamiento. 4. Sobreconexión. Y 5. Pose de respuesta. La respuesta es la 4. Sobreconexión. ¿Cuándo se debe proporcionar reforzamiento social en los ensayos del entrenamiento en retención voluntaria? 1. Inmediatamente antes de la misión. 2. Durante la misión. 3. Inmediatamente después de la misión. 4. Indistintamente en cualquier momento de la misión. Y 5. No conviene reforzar en ningún momento. La respuesta es la 1. Inmediatamente antes de la misión. Imer y Imer proponen para el entrenamiento en retención vegetal los siguientes pasos. El entrenamiento se aplicará durante el día y bajo la supervisión de los padres, por lo que en días de escuela se limitará a la tarde. Se instruye al niño para que haga pis aún sin ganas. A continuación los padres animarán al niño a que beba 1 o 2 vasos de líquidos sobre ingesta de líquidos. Y los padres le instruirán para que les avise cuando sienta una necesidad imperiosa de orinar. Los padres le animarán a retener la orina unos minutos más. 5, por ejemplo. El tiempo inicial de retención será 1 minuto, 4 o 5. Tiempo que irá incrementando paulatinamente hasta llegar a un máximo de 45 minutos. Finalizando el tiempo fijado para la espera, se refuerza verbalmente al niño con esfuerzo, siempre antes de orinar. Y a continuación se le permite evacuar. Según se incrementa el tiempo de retención, es conveniente ir incrementando la cuantía del reforzador, utilizando reforzadores apetecibles para el niño o un sistema de sillas. En cada intento de retención del niño, ayudado y supervisado por sus padres, debe registrar el tiempo que ha llegado a aguantar antes de orinar. ¿Cuál es el procedimiento más eficaz para el tratamiento de los tics infantiles? 1. Biofeedback. 2. Práctica masiva negativa. 3. Exposición o prevención de respuesta. 4. Inversión del hábito. 5. Entrenamiento en darse cuenta de la situación. La respuesta es la 4. Inversión del hábito. El procedimiento de inversión del hábito reversal propuesto por Ashley y Nunn, 73 y 87, es el tratamiento psicológico y ha mostrado una mayor eficacia en los trastornos por tics y hábitos nerviosos. La inversión del hábito se ha mostrado eficaz tanto a corto como a largo plazo en el tratamiento de los tics crónicos y transitorios, así como los hábitos nerviosos. En el tratamiento de Ashley y Nunn se considera un tratamiento no combinado, aún que está formado por diferentes componentes: conciencia, reacción de competencia, motivación y generalización. Un niño o un adolescente al que se le ha asignado un diagnóstico de trastorno de pánico suele caracterizarse por presentar 1. Bajo afecto positivo y bajo afecto negativo. 2. Bajo afecto positivo, alto afecto negativo. 3. Alto afectivo negativo y baja activación física. 4. Bajo afectivo negativo y alta activación fisiológica. 5. Alto afectivo negativo y alta activación fisiológica. La respuesta es la 5. Alto afecto negativo
y alta activación fisiológica. Hiperactivación. La pregunta hace referencia al modelo tripartito de ansiedad depresión de Clark y Watson 91, que plantea tres elementos. Hiperactivación fisiológica es específico de la ansiedad. Lo característico de la ansiedad es una gran respuesta simpática. Otro, afecto negativo, afecto negativo, distrés o malestar, que sería común para la depresión y la ansiedad. En ambos trastornos la persona lo pasa mal. Afecto positivo, bajo afecto positivo, anedonia, es específico de la depresión. Lo característico de la depresión es que la persona no disfruta y no lo pasa bien. El modelo tripartito de Clark y Watson 91 para la ansiedad, depresión, es alto afecto negativo. Depresión, bajo afecto positivo. Y ansiedad, hiperactivación fisiológica. Depresión, alto afecto negativo más bajo afecto positivo. Y ansiedad, alto afecto negativo, hiperactivación fisiológica. Indique entre las siguientes variables referidas a la infancia o adolescencia, cuál de ellas ha sido surgida por diversos autores, Light, Silove, etc., como factor de vulnerabilidad específico para el desarrollo del trastorno de pánico o agorafobia en el adulto. 1. La enuresis. 2. Depresión infantil. 3. Falta de apego. 4. Ansiedad de separación. 5. La inhibición conductual. La respuesta es la 4. La ansiedad de separación. Frecuentemente se ha planteado el trastorno de ansiedad por separación, TAS, en la infancia es un precedente. O factor de riesgo del trastorno de pánico, TP, y de la agorafobia, TA, durante la vida adulta, aunque dicha cuestión ha generado gran controversia. Aunque los miedos son bastante comunes en los niños y adolescentes, no todos los miedos son temidos igualmente por eso. Los niños y adolescentes suelen indicar, sobre la base de cuestionarios de autoinforme, que los miedos que más suelen temer corresponden mayoritariamente a temores relacionados con 1. El fracaso y la crítica. 2. Lo desconocido. 3. Los daños menores y pequeños animales. 4. El peligro y la muerte. 5. Situaciones médicas. La respuesta es la 4. El peligro y la muerte. Oyenvik y Ols, 89 y 91, encuentran, al examinar los miedos entre hijos entre 7 y 16 años de edad, que 8 de los 10 miedos más temidos eran los mismos independientemente de la edad y tenían que ver con situaciones de peligro o muerte. Miedo de ser atropellado por otro camión, no poder respirar, sufrir un bombardeo o una invasión, fuego, quemarse, caerse, que un ladrón entre en su casa, terremotos, la muerte, los muertos, sacar malas notas, las serpientes. Los miedos
son fenómenos comunes en los niños y adolescentes y se desarrollan según un curso evolutivo. Indique cuál de los siguientes miedos se origina fundamentalmente durante el primer año de vida. 1. Miedo a las alturas. 2. Miedo a los fantasmas o monstruos. 3. Miedos a los animales. Miedo a la sangre. Miedo a la oscuridad. La respuesta es la 1. Miedo a las alturas. Aunque muchos niños y adolescentes con fobia social suelen manifestar ansiedad ante tipos diversos de estímulos sociales, la mayor parte de ellos experimentan ansiedad ante situaciones del tipo 1. Asertividad social. Por ejemplo, expresar desacuerdo. 2. Interaccionar en situaciones normales. Por ejemplo, en una fiesta. 3. Comer en lugares públicos. 4. Usar los aseos públicos. 5. Hablar en situaciones formales, por ejemplo en una reunión. La respuesta es la 5. Hablar en situaciones formales, ejemplo una reunión. La pregunta hace referencia a una publicación que hicieron Bader y Randall en 94 mencionando un estudio previo de Bader y Turner 93 en la que encontraron que para los chicos de 8 a 12 años, cuando se les preguntaba mediante un autoinforme sobre las situaciones sociales que les resultan molestas, estos señalados principalmente a aquellas que incluían hablar en público formalmente, leer en voz alta, hacer un informe de un libro, dar un discurso. Aunque hablar en situaciones públicas es la situación molesta más universal, no es el acontecimiento más habitual. Las interacciones interpersonales informales son los acontecimientos más frecuentes. ¿Cómo se presentan los estímulos fóbicos en las escenificaciones emotivas? 1. En vivo. 2. Biofeedback. 3. Grabación de vídeo. 4. Grabación de audio. Y 5. En imaginación. La respuesta es la 1. En vivo. Mendes desarrolló las escenificaciones emotivas para la intervención en diferentes fobias específicas infantiles, como a la oscuridad, ruidos fuertes, animales, fuego, procedimientos médicos, etc., en niños pequeños de 3 a 8 años. Interacciones en vivo con los estímulos fóbicos que se realizan en un contexto lúdico y de forma gradual, breve y repetitiva. Dependiendo de la respuesta del niño, el terapeuta proporciona sucesivas ayudas: inducción verbal, guía física, modelado, para provocar la conducta de interacción, y una vez realizada se proporciona refuerzo positivo y retroalimentación. El procedimiento de imaginación emotiva como variación de la desensibilización sistemática. 1. No debe aplicarse en niños que presentan dificultades en entrenamiento de relajación. 2. El terapeuta debe identificar mediante conversaciones y juegos los héroes
Los héroes favoritos del niño. 3. La variación más importante es que puede realizarse con los ojos abiertos. Y 4. Dada su complejidad, no se recomienda su uso excepto en casos especiales. Y 5. El niño imagina escenas que provocan sentimientos negativos y posteriormente conversa sobre ellos. Ay, qué dolor de cabeza. La respuesta es la 2. El terapeuta debe identificar mediante conversaciones y juegos los héroes favoritos del niño. Las imágenes emotivas fueron creadas por Lazarus y Abramovich para tratar las fobias infantiles como una modificación de la desensibilización sistemática. En lugar de utilizar la relajación empleada como respuesta antagónica a la ansiedad, recurren a utilizar respuestas emocionales positivas como la autoafirmación, orgullo, amor o alegría, inducidas por un relato protagonizado por los héroes infantiles elegidos por el niño. El procedimiento consiste en 1. Entrenar al niño en imaginación. 2. Elección de los héroes infantiles por orden de preferencia, lo que se realiza mediante la conversación o mediante juegos. 4. Elaboración de una jerarquía de situaciones debidas. 5. Realizar la exposición progresiva en imaginación a los ítems de la jerarquía. Se le pide al niño que cierre los ojos y se imagine una historia donde aparece su héroe, y una vez que el relato genera las emociones positivas se van introduciendo progresivamente los ítems de la jerarquía. Y 6. Tareas para casa. ¿En qué trastorno infanto-juvenil es la exposición o prevención de respuesta el tratamiento de elección? 1. Enuresis. 2. Trastorno distímico. 3. Trastorno depresivo mayor. 4. Terrores nocturnos. Y 5. Trastorno obsesivo compulsivo. La respuesta es la 5. Trastorno obsesivo compulsivo. Sevilla y Pastor, en relación al tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo TOC, nos cuentan la contundente eficacia de la exposición en vivo o prevención de respuesta comparándola con otras técnicas y con antidepresivos. En el caso de los adultos, tomando como referencia los trabajos de Emel Alp, Rahman y Hodgson, Mark y Foa. Y al referirse al tratamiento en el caso de niños adolescentes nos plantean que poseemos de poca evidencia, pero la existente sugiere que el tratamiento de elección es la terapia conductual, aunque también hay cierta evidencia que sugiere que los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina pueden ser de ayuda. Y recurrimos a los listados de tratamientos con evidencia empírica. Las publicaciones de Campbell nos dicen que no hay ningún tratamiento ni bien establecido ni probablemente eficaz. En la publicación de Oyendi y Inc. no aparece ningún tratamiento como bien establecido, pero como probablemente eficaz ya aparece la exposición o prevención de respuesta como alternativa única. La evaluación que se obtiene a partir de autoinformes de los niños a veces no coincide con la que se obtiene a partir de los autoinformes de los padres. Así, por ejemplo, los estudios de Asdin 80 y 89 han demostrado que los padres que calificaban a sus hijos como depresivos tendían a maximizar en estos
en estos las puntuaciones en 1. Desesperanza. 2. Problemas de conducta. 3. Bajo estima. 4. Indefensión y 5. Atribuciones internas. La respuesta es la 2. Problemas de conducta. ¿Cuál es el tratamiento psicológico para la depresión infantil con apoyo empírico? 1. La terapia conductual basada en desensibilización sistemática. 2. La terapia basada en la teoría del apego. 3. La terapia sistemática y entrevista motivacional. 4. La terapia de compasión. 5. La terapia cognitivo-conductual basada en autocontrol. La respuesta es la 5. La terapia cognitivo-conductual basada en autocontrol. Méndez y Ols en 2006 señalan como tratamiento para la depresión infantil y adolescente lo siguiente. La terapia de conducta se considera un tratamiento bien establecido para la depresión infantil, incluyendo el entrenamiento en habilidades sociales y la reestructuración cognitiva. Méndez y Ols refieren que la terapia de conducta incluyen el enfoque cognitivo, es el único tratamiento psicológico para la depresión infantil del que se dispone de apoyo empírico. El programa Acción es el más recomendable, mientras que para la depresión adolescente aumenta el uso de afrontamiento de la depresión verbal adolescente de Lewinson es el más utilizado y constituye el tratamiento de primera elección. En la relación al apoyo empírico del autocontrol señalan aunque se carece de ensayos controlados que varios tratamientos multicomponentes que incluyen autocontrol han probado ser tan eficaces como otro tratamiento psicológico y superiores a la lista de espera y al no tratamiento. Y el síntoma o rasgo es característico en el trastorno depresivo infantil que no suele estar presente en los adultos. 1. Bajo desempeño académico. 2. Insomnio. 3. Falta de apetito. 4. Género. Mayor prevalencia en varones. Y 5. Conducta agresiva e irritabilidad. La respuesta es la 5. Conducta agresiva e irritabilidad. Según los criterios del DSM-4-TR, el episodio depresivo mayor y por el ende el trastorno depresivo mayor en niños y adolescentes se diferencia de los adultos en dos características. 1. El estado de ánimo deprimido es el primer indicador. En los niños y adolescentes puede ser irritable. Y 2. La pérdida importante de peso o la pérdida o aumento de apetito es el tercer indicador. En niños hay que valorar el fracaso en lograr los aumentos de peso esperables. Un niño presenta desde hace 3 semanas síntomas de insomnio, ideación suicida, fatiga y disminución del apetito. ¿Habría la posibilidad de efectuar un diagnóstico de episodio depresivo mayor? Sí, junto a estos síntomas presentarse también
1. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. 2. Sentimientos de inutilidad o de culpa inapropiados. 3. Pérdida de interés o de capacidad para el placer. 4. Aumento importante de peso. Y 5. Agitación y lentitud psicomotora. La respuesta es la 3. Pérdida de interés o de capacidad para el placer. En el DSM-4-TR, el episodio depresivo mayor se caracteriza por presencia de 5 o más indicadores durante un periodo de al menos 2 semanas y han de ser un cambio con respecto al funcionamiento previo y al menos de una de dichas manifestaciones ha de ser un estado de ánimo triste o irritable o la pérdida del interés, apatía o de la capacidad para disfrutar de actividades que antes eran placentares, anhedonia. Por lo tanto, para considerar la presencia de un trastorno depresivo en un niño es necesario que aparezca al menos uno de los siguientes: estado de ánimo triste, estado de ánimo irritable, apatía y anhedonia. De los anteriores, el único que aparece en una alternativa es la alternativa 3, pérdida de interés o de capacidad para el placer, es decir, apatía o anedonia. Y el antidepresivo debe usarse como tratamiento farmacológico de elección para depresión mayor en la infancia y en la adolescencia. 1. Imipramina. 2. Mapmotilina. 3. Fenelvina. 4. Fluoxetina y 5. Venlafaxina. La respuesta es la 4. Fluoxetina. La población infantil que mayor atención ha recibido en entrenamiento de habilidades sociales es la de los niños que presentan 1. Una baja tasa de interacción con los padres. 2. Una aceptable participación con otros niños pero no con adultos. 3. Dificultades en habilidades de lectoescritura. 4. Dificultades en tareas matemáticas. 5. Dificultades en resolución de problemas. La respuesta es la 1. Una baja tasa de interacción con los padres. Las dificultades en el niño retraído o baja tasa de interacción con los iguales suelen intervenirse mediante el uso de entrenamiento en habilidades sociales y o en los procesos cognitivos que supone su viaje a los problemas con los iguales y por medio de la exposición entre las alternativas presentadas. Claramente la respuesta es la baja interacción con pares. Es la opción 1. Ya que ni las dificultades en lectoescritura, en matemáticas como en resolución de problemas es uno de los problemas que más requieren las habilidades sociales. En qué trastorno es considerada la terapia interpersonal como tratamiento probablemente eficaz. 1. Depresión infantil. 2. Depresión adolescente. 3. TIC. 4. Enuresis. 5. Insomnio. La respuesta es la 2. Depresión adolescente. En el capítulo de Méndez y Olds, del libro de Pérez y Olds, Guía de Tratamientos,
La psicoterapia interpersonal y la terapia de conducta fueron tratamientos eficaces de la depresión adolescente. No se encontrarán diferencias estadísticas entre ambas terapias. Aparece también la terapia interpersonal como tratamiento probablemente eficaz en el caso de la depresión adolescente. Tratamiento bien establecido, uso de afrontamiento de la depresión adolescente de Peter Lewinson, y tratamiento probablemente eficaz, terapia cognitivo-conductual y terapia interpersonal. Para que un programa de ejercicio físico aeróbico sea beneficioso. 1. El ejercicio debe ser suficientemente intenso como para elevar la frecuencia cardíaca a un 5%. 2. La elevación de la frecuencia cardíaca debe permanecer al menos 12 minutos e idealmente 15-30 minutos. 3. La práctica del ejercicio debe realizarse al menos 2 veces por semana. 4. No es necesario un calentamiento previo al alcanzar la intensidad máxima. Y 5. Se debe interrumpir cada cierto tiempo y tomarse unas vacaciones para que el organismo no se habitúe excesivamente al ejercicio. La respuesta es la 2. La elevación de la frecuencia cardíaca debe permanecer al menos 12 minutos e idealmente entre 15 y 30 minutos. El ejercicio físico aeróbico es el que conlleva a un incremento importante del consumo de oxígeno a lo largo de un periodo extenso de tiempo. Este tipo de ejercicio es más saludable, pero para ser beneficioso requiere que la frecuencia cardíaca se eleve por encima de un determinado nivel, al menos 12 minutos y mejor entre 15 y 30 minutos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la dieta y el control de peso es correcta? 1. En una dieta saludable la pérdida de peso semanal debería estar en el entorno a los 4 kilos. 2. Cuando una dieta está bien diseñada, la pérdida de peso no va seguida de una tendencia a su recuperación. 3. Las dietas que buscan una pérdida rápida del peso son más eficaces. 4. Las dietas pueden ser más o menos eficaces, pero nunca son perjudiciales para el sistema cardiovascular. Y 5. Un sobrepeso estable es más sano que una continua fluctuación de peso. La respuesta es la 5. Un sobrepeso estable es más sano que una continua fluctuación de peso. A partir de qué índice de masa corporal IMC se considera que una persona es obesa. 1. IMC 18, 2, 25, 3, 30, 4, 35 y 5 superior a 40. La respuesta es la 3. IMC 30. ¿Cómo se denomina el efecto de las dietas por el cual es necesario un continuo incremento de la restricción calórica para que se mantenga la pérdida de peso? 1. El efecto techo. 2. Efecto set point. 3. Efecto suelo. 4. Efecto habituación. Y 5. Efecto tolerancia. La respuesta es la 3. Efecto suelo. El efecto suelo de las dietas se refiere al continuo incremento de la restricción calórica que se requiere en la dieta para seguir perdiendo peso.
¿Cómo se denominan las teorías que consideran el estrés como un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo esta valorada por la persona como algo que excede sus propios recursos? 1. Teorías basadas en la respuesta. 2. Teorías basadas en la interacción. 3. Teorías basadas en el estímulo. 4. Teorías basadas en la valoración. Y 5. Teorías basadas en la amenaza. La respuesta es la 2. Teorías basadas en la interacción. Las teorías que consideran el estrés como un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo esto valorada por la persona como algo que sucede en sus propios recursos, se denominan teorías basadas en la interacción. Teorías interactivas o teorías transaccionales. El máximo exponente de esta categoría es la teoría de la salud. Indique cuál de las siguientes conclusiones deriva del modelo de Holmes y Rae sobre el estrés psicosocial. 1. Los sucesos vitales estresantes guardan relación con la predisposición a enfermar físicamente, cualquier enfermedad. 2. Los sucesos vitales estresantes pueden predecir la probabilidad de padecer una determinada enfermedad y son evaluados negativamente por el sujeto. 3. La falta de apoyo social es una variable protectora de los efectos del estrés. 4. Los sucesos vitales estresantes se identifican con el estrés diario. Y 5. Los sucesos vitales estresantes solo actúan cuando ya la persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad individual. La respuesta es la 1. Los sucesos vitales estresantes guardan relación con la predisposición a enfermar físicamente, cualquier enfermedad. Del modelo de Holmes y Rae sobre el estrés psicosocial se desprende la idea de que los sucesos vitales estresantes pueden predecir la probabilidad de padecer una determinada enfermedad, en la medida en estos pueden evocar por sí mismos reacciones psicofisiológicas. ¿Cuál de las siguientes variables psicológicas ha mostrado en numerosas investigaciones ser un factor de riesgo importante de hipertensión? 1. La introspección. 2. La autotensión corporal. 3. Neuroticismo. 4. El patrón de conducta tipo A. Y 5. La hostilidad. La respuesta es la 5. La hostilidad. La hostilidad es una variable psicológica que ha mostrado en numerosas investigaciones ser un factor de riesgo importante de hipertensión. En el entrenamiento del asma, los programas de automanejo se orientan a 1. Contrarrestar una emoción con otra emoción. 2. Que el paciente controle adecuadamente su enfermedad implicándose en su autocuidado y promoviendo su responsabilidad y control. 3. Autoprescripción de la medicación y la reducción de los efectos secundarios que la toma de esta le produce. 4. Adquirir nuevos patrones de comportamiento utilizando para ellos técnicas operantes. Y 5. Entrenar al paciente asmático en técnicas de relajación. La respuesta es la 2. El paciente controle adecuadamente su enfermedad.
implicándose en su autocuidado y promoviendo su responsabilidad y control. En el tratamiento del asma, el programa de automanejo es una estrategia de intervención global sobre la enfermedad que se orienta a que el paciente conozca y controle adecuadamente su enfermedad, implicándose en su autocuidado y promoviendo su responsabilidad y autocontrol. La terapia de innovación creativa Grossart-Mattike 84 se utiliza 1. Para potenciar la terapia de solución de problemas en el tratamiento de asma bronquial. 2. En pacientes diabéticas para superar sus hipoglucemias. 3. En pacientes con TDAH y bajo nivel de rendimiento académico. 4. Lograr la mejor visión del individuo en el mundo en pacientes paliativos. Y 5. Modificar la respuesta inmunológica del paciente oncológico por medios psicológicos. La respuesta es la 5. Modificar la respuesta inmunológica del paciente oncológico por medio psicológico. La terapia de innovación creativa o entrenamiento en la autonomía de Grossart y Mattike 84 se utiliza para modificar la respuesta inmunológica del paciente oncológico, no del paciente asmático, diabético, hiperactivo, enfermedades en las que no tienen por qué existir a priori problemas inmunológicos, por medios psicológicos, al haber encontrado la investigación resultados positivos en cuanto a estos objetivos. Según los resultados obtenidos por los autores, actuaría sinérgicamente con la quimioterapia. El counseling, cuando se aplica en cuidados paliativos. 1. Es equivalente a la psicoterapia. 2. Es una terapia orientada al autoconocimiento del individuo. 3. Es soporte emocional que proporciona todo el equipo terapéutico al individuo. 4. Es aquella intervención orientada a los aspectos espirituales del individuo. Y 5. Es aquella intervención psicológica que está orientada a la patología del enfermo. La respuesta es la 3. Es el soporte emocional que proporciona todo el equipo terapéutico al individuo. El counseling, según la British Association for Counseling 92, se refiere al uso de los principios de la comunicación con el fin de desarrollar el autoconocimiento, la aceptación, el crecimiento personal y los recursos personales. Es un medio, una herramienta terapéutica que emplea con la finalidad de ayudar a que la persona viva del modo más pleno y satisfactorio posible, mientras el profesional respeta sus valores, recursos personales y capacidad de autodeterminación. En el contexto de los cuidados paliativos, es un recurso que emplea todo el equipo terapéutico, no solo el psicológico, para el soporte emocional y en la comunicación y ayuda al paciente. De hecho, parte de las funciones del psicólogo corresponden al entrenamiento del equipo en el uso de esa herramienta. La teoría del control de la puerta o teoría del control de entrada de Melza igual 65 es utilizada como modelo explicativo y psicoeducativo en el tratamiento de 1. Trastorno de ansiedad generalizada. 2. Trastorno bipolar. 3. Dolor crónico. 4. Depresión. 5. Trastorno de pánico. La respuesta es la 3. En el dolor crónico.
La teoría del control de la puerta o teoría del control de entrada de Melba igual surgió como modelo explicativo alternativo de la experiencia de dolor ante la insatisfacción que generaba la explicación biologística lineal basada exclusivamente en la existencia de daño en los tejidos con la que se explicaba el dolor hasta entonces. ¿Cuál se considera actualmente el tratamiento psicológico de elección para las cefaleas tensionales? 1. El biofeedback EMG. 2. Distracción emocional. 3. Entrenamiento de la asertividad. 4. Técnicas autoinstruccionales. Y 5. Entrenamiento de relajación muscular. La respuesta es la 5. Entrenamiento de relajación muscular. La relajación se propone como técnica de elección para aliviar el círculo tensión-dolor-tensión y parece subyacente a muchos de los trastornos que cursan con dolor crónico. En este ciclo vendría favorecido al menos desde dos hechos. Por un lado, la tensión emocional asociada a situaciones ante las que el paciente no presenta recursos de afrontamiento adaptativos y que facilitaría la aparición del dolor. Por otro, el dolor es una experiencia que en sí misma produce tensión. En el proceso de evaluación psicológica, ¿cuál es la segunda fase del proceso? Interventivo valorativo. 1. La recogida de información. 2. Comunicación de resultados. 3. Primera formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. 4. Seguimiento. 5. Especificación de demanda. La respuesta es la 3. Primera, formulación de hipótesis y deducción de enunciados verificables. La variable inestésica hace referencia a 1. Variables extralingüísticas como el tono y ritmo del discurso. 2. Las expresiones corporales y los movimientos. 3. El espacio ambiental y personal. 4. Variables extralingüísticas como el volumen y fluidez de expresión. Y 5. La percepción del tiempo del cliente y del terapeuta. La respuesta es la 2. Las expresiones corporales y movimientos. Cuando se pregunta por la variable inestésica, hace referencia a lo que en el cuadro aparece como conducta no verbal, es decir, exposiciones motoras, faciales, conducta gestual, conducta postural, que concuerda con lo que dice la opción, que es la respuesta 2. La opción de respuesta 3 haría referencia a la conducta espacial o proxémica. La opción de respuesta 1 y 4 hace referencia a la conducta vocal o paralingüística, que no es correcta. Vale. La tercera etapa de la entrevista se conoce con el nombre de cierre de la entrevista y consiste en 1. Saber preguntar, esto es realizar preguntas muy específicas al cliente. 2. Consolidar los logros alcanzados durante las etapas anteriores del proceso. 3. Realizar formulaciones en afirmativo para evitar el efecto de halo o sesgo del entrevistador. 4. Identificar el problema para llevar a cabo la elaboración de hipótesis. Y 5. Que el paciente se sienta cómodo y se favorezca la confianza. La respuesta es la 2. Consolidar los logros alcanzados durante las etapas anteriores al proceso.
Las etapas de la entrevista son pre-entrevista, entrevista y post-entrevista. A su vez, la entrevista consta en 3 fases. La inicial o de mutuo conocimiento, la segunda para la exploración o identificación del problema y la última de despedida es lo por lo que nos preguntan. En la tercera fase de la entrevista o de cierre de entrevista se despide al paciente. El objetivo fundamental es consolidar los logros alcanzados durante las etapas anteriores del proceso. Conviene encuadrar con el paciente en el plano de trabajo, próxima cita, horarios, duración, frecuencia de sesiones. Tras eso llega el momento de la despedida física. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a una técnica proyectiva? 1. Estudian aspectos inconscientes de la conducta. 2. Son multidimensionales. 3. Están baremadas. 4. Provocan respuestas no estructuradas. Y 5. Provocan respuestas subjetivas. La respuesta es la 3. Están baremadas. Algunas de las características de las técnicas proyectivas son: poseen una baja estandarización en cuanto a su administración y su puntuación. A veces una misma prueba presenta posibles procedimientos de aplicación o pautas de interpretación distintas, haciendo correcta la opción 3, que dice que las pruebas proyectivas están baremadas sin ser esta una característica de las técnicas proyectivas. ¿Cuál es el funcionamiento teórico de la batería de evaluación de Kauffman? ABC. 1. Modelos cognitivos y neuropsicológicos. 2. Modelos sistemáticos. 3. Modelos dinámicos y psiquiátricos. 3. Modelos de inteligencia artificial. Y 5. Modelos humanistas. La respuesta es la 1. Modelos cognitivos y neuropsicológicos. La ABC de Kauffman 83 se elaboró recogiendo aportaciones de diferentes modelos cognitivos y neuropsicológicos. Vale. Los fundamentos teóricos que respaldan el diseño y evaluaciones de test provienen básicamente de 3 fuentes. A. Estudios especialmente de laboratorio realizados por psicólogos cognitivos y experimentales. Naglieri y Amhaus 83. B. Análisis factorial. Das, Irving y Harman 75. Que valida el enfoque neuropsicológico de Luria. Y C. Experimentos conducidos con pacientes con cerebro dividido a daño cerebral unilateral para explorar funciones especializadas. ¿A qué tipo o técnicas pertenece el test de matrices progresivas de Raven? 1. Técnicas psicométricos de personalidad. 2. Técnicas subjetivas. 3. Técnicas factoriales de factor G. 4. Test factorial de factor F. Y 5. Test racional de inteligencia. La respuesta es la 3. Test factorial de factor G. El test de matrices progresiva de Raven 56 es un instrumento clásico de las teorías psicométricas de la inteligencia. Se trata de una prueba no verbal ni manipulativa, por lo que se encuentra en la teoría de Atten,
de técnicas no culturales. Su finalidad es medir la capacidad de deducción de relaciones, uno de los componentes principales de la inteligencia general y del factor G. Opción de respuesta 3. Para Raven, los test no son una medida del factor G, ni de inteligencia general, aunque una de las mejores estimaciones de ellos, porque la capacidad educativa está en la base de estos constructos, ya que la inteligencia exige, además de la capacidad educativa, otros componentes aptitudinales. ¿Qué instrumento de los siguientes mediría la inteligencia cristalizada? 1. Inventario multifásico de personalidad de Minnesota. 2. Escala de inteligencia de Wechsler para adultos. 3. Test beta. 4. Escala de inteligencia Wechsler para preescolar y primaria. Y 5. Test de factor G de Atten. La pregunta es anulada porque tiene varias respuestas. La comisión dio por correcta la opción de respuesta número 5 en las plantillas provisionales, pero finalmente en las plantillas definitivas fue anulada por estar claramente equivocada. En los principales manuales de referencia encontramos información contraria a dicha opción, ya que el test de factor G de Atten medirá inteligencia fluida y no cristalizada. ¿Cuál sería el último paso en el proceso de elaboración de un test? 1. Elaboración de las normas de interpretación. 2. Definición del constructo. 3. Análisis de fiabilidad y validez. 4. Análisis de los ítems. 5. Recurrir a un tribunal de expertos. La respuesta es la 1. Elaboración de las normas de interpretación. El proceso seguido para la construcción de test desde la teoría clásica de los test, TCT, está formado por los siguientes pasos. 1. Identificación del objetivo. 2. Definición del constructo. 3. Diseño del test. 4. Redacción de los ítems. 5. Análisis de ítems. 6. Análisis de fiabilidad y validez. Y 7. Normas de interpretación. La interpretación puede ser referida a normas o criterios. El uso de normas implica aportar información sobre la ejecución de la persona en el test comparándola con la distribución de puntuaciones de una muestra normativa o grupo de referencia. En la prueba de ABC de Kaufman, un niño de 9 años obtiene una puntuación de 105 en procesamiento simultáneo, 82 en procesamiento secuencial y 92 en la escala de conocimiento. ¿Cómo repercute este perfil en las habilidades académicas del sujeto? 1. Gran capacidad para el aprendizaje musical. 2. Dificultades en pensamiento gestáltico y especialmente en dibujo. 3. Grandes habilidades en la interacción de estímulos presentados sucesivamente. 4. Dificultades de aprendizaje lector-escritor y en la memoria verbal y numérica. Y 5. Probablemente no presente ninguna dificultad. La respuesta es la 4. Dificultades de aprendizaje lector-escritor y la memoria verbal y numérica.
En la escala de ansiedad social para niños, revisada de la GRE INSTON 93, en las variables siguientes evalúa: 1. Medio a la evaluación negativa. 2. Asertividad. 3. Conversación general. 4. Actuación en público. Y 5. Habilidades sociales. Esa pregunta ha sido anulada porque es una pregunta repetitiva del 2008, en donde también nos pedían dónde las siguientes variables eran evaluadas por la GREA de STON 93. En este caso, llama la atención el error tipográfico de la opción que hubiera sido correcta, donde pone medio cuando debería poner miedo. Precisamente este error propinó la anulación de la pregunta. ¿Qué batería o instrumento de evaluación psicológica permite relacionar los síndromes empíricos derivados por tal instrumento con los diagnósticos clínicos de DSM-4-TR como parte relevante del mismo instrumento? 1. La batería de Bach, de Reynolds y Amhaus. 2. Los instrumentos que forman parte del sistema ACEBA de Achenbach y Rescola. 3. El test de JVU de Fink-Taylor. 4. El test de Mackey de Millon. Y 5. La batería de lateralidad de Harris. La respuesta es la 2. Los instrumentos que forman parte del sistema ACEBA de Achenbach y Rescola. Estos instrumentos son un conjunto integrado de protocolos y entrevistas que evalúan el comportamiento de personas comprendidas entre 1 año y medio y 59 años. Su enfoque es empírico, en el sentido de que los datos de la evaluación, como la derivación de los síndromes y las escalas, no están basados en la asunción a priori de la naturaleza de los trastornos o de las inferencias teóricas acerca de determinantes implícitos. En términos genéricos, ¿cuál de las siguientes pruebas psicológicas es de autoinforme? 1. Los factores de factor G. 2. Test de factor F. 3. Aptitudes. Las pruebas de aptitudes. 4. El cuestionario SCL-90R. Y 5. Los test de desarrollo infantil. La respuesta es la 4. El SCL-90R, cuestionario. Dícese del autoinforme es un método de recogida de datos y la fuente de información es el mensaje verbal del sujeto sobre sí mismo. En sentido estricto se debe entender como autoinforme el instrumento que cuenta con formato y en las preguntas y las respuestas están previamente estructuradas. El SCL-90R se trata de un cuestionario autoinformado de 90 ítems. ¿Qué instrumento evaluaría la ansiedad en niños? 1. Inventario de personalidad MMPI-2. 2. Cuestionario de personalidad STI. 3. Cuestionario de personalidad STIC. 4. Inventario de personalidad STXI2. Y 5. Inventario de personalidad de Beck. La respuesta es la 3. Cuestionario de personalidad STAIC.
De los dispuestos en las opciones de respuesta, el único que evalúa ansiedad en los niños es cuestionario de personalidad, sino es el inventario de ansiedad estado rasgo. Y fue creado en 73 por Spielberger para evaluar ansiedad estado rasgo en niños. Esta es un autoinforme dirigido a niños con edades comprendidas entre 9 y 15 años y está compuesto por 40 ítems con 3 alternativas de respuesta, 20 para evaluar ansiedad rasgo y 20 para evaluar ansiedad estado. ¿Cuál de las siguientes escalas es más apropiada para analizar el comportamiento neonatal en niños desde los 3 días hasta los 2 meses? 1. La escala de McCarthy. 2. La escala de Brazelton. 3. La escala de Battle. 4. La escala de Vineland. Y 5. La escala de EOD. La respuesta es la 2. La escala de Brazelton. La única escala de las que nos ofrece evaluar comportamiento neonatal en niños de los 3 días hasta los 2 meses es la escala de Brazelton. Esa escala es para la evaluación del comportamiento neonatal. Es un instrumento con el que se consigue un retrato del comportamiento del niño que describa sus recursos, respuesta adaptativa y posibles vulnerabilidades. Con el objetivo concreto de ofrecer un perfil completo de la organización funcional del recién nacido, la escala describe el estado actual de los síntomas autónomo, motor, estado de conciencia, atención social, así como la manera en que unos sistemas interactúan con otros y llegan a integrarse. Puede aplicarse en niños a término hasta el final del segundo mes de vida. No debe aplicarse a niños que requieren cuidados intensivos neonatales.